Hola, hola. El día de hoy les explicaremos cuatro tipos de procesos que están insertos en el Código Procesal Civil, que es la Ley 439, para que puedan entender, conceptualizando qué es cada uno de estos, su procedimiento y a la vez cuál es cada una de sus características. Bueno, ¿y de qué procesos hablaremos hoy día? El primero es el proceso más largo, el proceso ordinario. El proceso ordinario se utiliza para resolver disputas y controversias civiles de manera más detallada y más organizada. Es un proceso un poco más largo que todos los otros procesos que veremos el día de hoy, pero al ser un poco más largo es mucho más importante y se desglosa de manera más efectiva. Ahora yo voy a hablar de lo que es el proceso civil ordinario, desglosando cada parte del proceso, empezando por la conciliación, este siendo un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que busca llegar a un acuerdo entre partes, evitando así prolongar el juicio. Esta está regulada en el artículo 362 del procedimiento civil y forma parte de la audiencia. La conciliación es un intento de solución amistosa en el que el juez actúa como mediador entre el demandante y el demandado. Durante esta etapa, si no se llega a una conciliación, por X o Y razón, recién se pasa a la parte de la demanda, siendo esta la etapa inicial, cuando el demandante presenta una demanda por escrito ante el juez competente. La demanda debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en el artículo 110, identificando nombres, exposición de los hechos, derechos invocados, pretensión del demandante, medios probatorios como documentos o pruebas que respalden la reclamación. Si no se acompañan pruebas, se conoce un tiempo para adjuntarlas. El juez revisa la demanda y decide si admite o rechaza. En caso de rechazo, da un plazo de 3 días para corregir defectos. Después seguimos a la contestación de la demanda. Una vez admitida, el demandado es notificado con la demanda y el auto de admisión. El demandado tiene un plazo de 30 días desde la notificación para contestar, pudiendo aceptar o rechazar los hechos. Presenta excepciones previas, esto establecido en el artículo 136. Ofrece pruebas para sustentar su postura, así dando paso a la admisión y la audiencia preliminar. El juez analiza estas pruebas iniciales y emite un auto de admisión en un plazo de 5 días. Luego convoca una audiencia preliminar para buscar conciliación entre las partes. Esto establecido en el artículo 362. Si no hay conciliación, se pasa a la siguiente fase, que es la fase probatoria, donde se abre un periodo de 20 días, extendible hasta 10 días más. Durante este tiempo, las partes pueden presentar pruebas como documentos, testigos, peritajes o inspecciones judiciales, así dando paso a la audiencia. Concluida la fase probatoria, se fija una audiencia de juicio oral. En esta audiencia se refuerzan las pruebas y se presentan alegatos finales. El juez tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir una sentencia fundamentada. Esto establecido en el artículo 365, 366, 368 y 372, así dando paso a la sentencia. La sentencia debe resolver todas las pretensiones de las partes y fundamentarse en el derecho. Se emite dentro de los 30 días posteriores a la conclusión de la audiencia. En caso de que alguna de las partes no esté satisfecha con la sentencia, puede interponer un recurso de apelación en un plazo de 10 días. La apelación es una resuelta por el Tribunal Superior. Si se detectan errores procesales, se puede solicitar la nulidad parcial o total del proceso, esto establecido en el artículo 266, 256 del Código Procesal Civil. Si no se presenta la impugnación, se procede a la ejecución. Si no hay apelación, confirmada la sentencia, se inicia la etapa de ejecución. Esta etapa está estipulada en el artículo 379. 2000 years later. El segundo proceso, y no menos importante, es el proceso extraordinario. El proceso extraordinario resuelve conflictos y disputas civiles de manera excepcional. Su principal característica es que es resuelto de manera inmediata y más eficaz. Por lo tanto, estos conflictos tienen que tener carácter urgente.
y se alejan de los Procedimiento extraordinario. Se encuentra en el título 4, capítulo 2 del Código Procesal Civil. ¿Y cómo indica este proceso? Bueno, comenzamos con la demanda, según el artículo 110, con las formalidades correspondientes para su admisión. Concordante el artículo 370 del presente código, y también nos señala el artículo 235, parágrafo 2, para una conciliación si es que hubiere entre las partes. Cabe recalcar, no será admitida una demanda reconvencional. La demanda debe ser acompañada con las pruebas correspondientes. Estas pruebas tienen que ser otorgadas por el demandante, ¿no? Según después admitida la demanda, se cita al demandado y no es necesario si lo conoce o no a los específicamente demandados. El demandado tiene un plazo de 15 días para contestar dicha demanda y 10 si son casos especiales. Vencido el plazo, otorgando una contestación sin ella, el juez deberá fijar una fecha y hora para la primera audiencia, que es única, y nos hace mención en el artículo 370, numeral 1. Antes de iniciar la audiencia, diligenciarse por los medios de prueba. No son necesarios los alegatos de las partes, ¿no? En la norma no está prohibida si las partes solicitan el mutuo acuerdo, el juez podrá escuchar los alegatos. No conlleva nulidad ni dilata el proceso. 10. La sentencia y segunda instancia será emitida por la autoridad judicial, dictará, en este caso, las sentencias, las excepciones de defensa. Si entre ellas se encuentra la incompetencia que fuera objeto de resolución, la acoja omitirá pronunciarse sobre las otras. En caso de segunda instancia, solo será admitida como prueba la que entienda necesaria para mejor proveer. El tribunal calificará la improcedencia de las pruebas. La apelación. No es admisible el recurso de casación, ¿no? Como tercer proceso veremos el proceso de ejecución. La finalidad de este proceso es la ejecución de la sentencia y mediante esto el pago de una deuda y la entrega de un bien. La ejecución coactiva de sumas de dinero está establecida en el título 5, Procesos de ejecución, capítulo 2 del Código Procesal Civil. La ejecución coactiva de sumas de dinero procede siempre que se trate de una obligación de pagar suma líquida y exigible. Esto está establecido en el artículo 404. Para iniciar el proceso, se debe plantear la demanda de ejecución con los requisitos del artículo 110 del mismo cuerpo normativo y sumando el título coactivo que lo justifique solicitando embargo de los bienes de la parte coactiva. La autoridad judicial examinará el título presentado y considerará si tiene suficiente fuerza coactiva. Si carece de fuerza coactiva, no hay lugar a la ejecución, pero si existiera fuerza coactiva, se va a dictar sentencia en el plazo de 3 días, ordenando embargo, ejecución coactiva de la suma reclamada más intereses, costas y costos. Cumpliendo la medida cautelar, se citará a la parte coactiva, quien podrá oponer únicamente excepciones de incompetencia, falta de fuerza coactiva, falsedad de inhabilidad del título, prescripción, pago documentado, cosa juzgada, transacción y conciliación. Esto está establecido en el artículo 409. Estas excepciones deberán oponerse dentro del plazo de 5 días. Si las excepciones fueran admitidas, correrá traslado a la otra parte, quien responderá en el plazo también de 5 días. Para finalizar, en audiencia se dictará la sentencia definitiva y el juez
dará un auto interlocutorio definitivo. En los casos del artículo 404, numeral 2 y 5, queda a salvo para cualquiera de las partes a promover la demanda ordinaria en el plazo de 6 meses desde la ejecución de la sentencia. La parte coactiva perdedora solo podrá promover proceso ordinario en relación al título coactivo, cuyo proceso no suspenderá el remate ni otras medidas emergentes de la ejecución. Toda la ejecución coactiva de sumas de dinero está establecida en el Código Procesal Civil. Por último, y no menos importante, tenemos a los procesos voluntarios. Pero, ¿qué es un proceso voluntario? El proceso voluntario se encuentra en el título séptimo, en el capítulo 1 del Código Procesal Civil. Solo se tramitará en procesos voluntarios asuntos o cuestiones en los que no exista conflicto u oposición de intereses. Tenemos 4 aspectos fundamentales, que es la demanda, la disposición, el proceso contencioso y la eficacia. Existen varios tipos de proceso voluntario que se encuentran inmersos en el artículo 450 del Código Procesal Civil. La demanda tiene que cumplir los requisitos del artículo 110 del Código Procesal Civil, acompañando la demanda los medios de prueba que tiene que presentar, obviamente, el peticionante. Admitida la solicitud, se notificará mediante cédula al tercero interesado solo en casos que corresponda. Nos basamos en el artículo 451. La autoridad judicial dictará resolución sin otro trámite o bien dispondrá su tramitación como proceso incidental. Contra la resolución que resuelva la solicitud procede el recurso de reposición con alternativa de apelación que se concederá en el efecto devolutivo. Pasamos a la oposición, que tiene 3 etapas, que la oposición tiene que ser sobre el fondo del asunto. La autoridad judicial declarará la contestación salvando derechos de las mismas para la vía correspondiente. Si quien dedujo la oposición no formaliza la demanda, esta se tendrá por no promovida. Aclaramos que tiene 30 días para a partir del auto de declaración de la contestación. Pasamos al proceso contencioso en el artículo 453, que toda persona que se vea en perjuicio de sus intereses podrá promover un proceso contencioso. Y por último, la eficacia. La eficacia es el principal principio que basa este proceso y podrá ser impugnada a instancia de parte interesada en procesos contenciosos. Por lo tanto, los procesos voluntarios brindan certeza y formalidad a actos jurídicos que aunque no surgen de una controversia, tienen implicaciones legales significativas para las personas involucradas. Muchísimas gracias.